Hola amigos, desde mi espacio, este es mi lugar donde pinto, escucho música, escribo. Les voy a contar el programa que vamos a tener hoy. La historia de un invento que fue patentado argentino por un europeo que se hizo argentino. En minutos vamos a salir por la radio municipal a hacer la historia de la viroma. Se los cuento después de esta introducción. Buenas noches, General Rodríguez. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Jorge. Muy bien, con ganas de empezar este programa, que es el tercero que estamos estrenando. Y hoy voy a arrancar con un tema que tiene que ver con un invento que es argentino, va a estar catalogado como un invento argentino y hoy usa el mundo entero, millones se venden, que es la virome, el bolígrafo. Sí. Lo primero que voy a decir es que cuando yo iba a la escuela, en la década del 70, no se permitía el uso del bolígrafo. El bolígrafo estaba prohibido porque se consideraba que deformaba la escritura. Sí. Ya para ese entonces estaba, hacía bastantes años, ya muchos años antes del 1800, del 1870, 1880, por ahí, se inventó la estilográfica, que es la lapicera de pluma, digamos, es la lapicera que sigo usando, aunque parezca mentira, yo al día de hoy. Esa lapicera que vino a reemplazar, digamos, a la vieja escritura con la pluma, después vino el plumín, que se escribía con el tintero, y luego se inventó la estilográfica, que no es otra cosa que una pluma de acero o de metal, que tiene un corte exacto en el medio, y por ahí fluye la tinta. Pero no solo estaba inventada la estilográfica e impuesta la estilográfica. En ese entonces ya estaba la imprenta, digamos, funcionando perfectamente. Y aparte de la imprenta, se había inventado ya la máquina de escribir. Es decir, que no era necesario un invento. El mundo no necesitaba un invento. Claro. La historia que voy a contar hoy, entonces, tiene que ver con un señor de apellido Viro. Que hacía las veces de periodista, trabajaba como periodista, hacía algunas notas. Y en un viaje que hizo cuando terminó la presidencia Justo, Agustín Pedro Justo, vamos a hablar en algún programa posterior, y no sé si no en el que viene, de Justo, que él forma parte de lo que se llama la década infame. Esa década que hizo el pacto Roca-Runciman. Bueno, pero no voy a entrar ahora ahí. Cuando él termina su mandato en el 1938, tenían todos los presidentes, digamos, y funcionarios, tenían, digamos, la costumbre de irse a Europa. 2, 3 meses se iban a ventilar a Europa, ¿no es cierto? Y en uno de esos viajes, cuando fue que terminó la presidencia, es cuando lo ve en un hotel a este hombre Viro, Ladislao Viro. Y ni lerdo ni perezoso le dio una tarjeta. Le dijo, mire, lo vio escribiendo con ese elemento raro, ¿no es cierto? Y le dijo, ¿qué es eso? No, algo que inventé yo. Bueno, dice, entonces, si usted lo quiere producir, yo en mi país tengo amigos, si quiere venir, guarde esta tarjeta. Y le da una tarjeta. Bueno, resulta que después la guerra se pone muy difícil. Él era judío, de ascendencia judía, digamos, su familia había adscrito al judaísmo, y entonces él hace uso de esa tarjeta que le habían dado y se viene al país. La época del yo argentino. Yo argentino, y sí. Triste época. Sí. Y entonces, escapando, digamos, de esa realidad, él se viene a la Argentina. Y se va a mudar ahí a la zona de Palermo, le van a dar una casa que tenía un garage, y en ese garage
ocupando algunas personas, empieza a hacer este desarrollo de la virome, que bueno, al día de hoy es sencillo, ¿no es cierto? Es un cañito que tiene la tinta y una bolillita, la bolilla gira y va escribiendo, digamos, parece una pavada. Algunos dicen que él vio jugando a los chicos a la bolita y entonces se le ocurrió, porque él era zurdo, y entonces cuando tenía que hacer las notas para su periodismo, le complicaba, digamos, pasar por encima de la escritura. Y antes se usaba, que la gente joven por ahí ni sabe lo que es el secante. Vos no sé si usaste secante. No. El secante era una hoja de un papel absorbente que uno le pasaba arriba de la escritura para que chupe la tinta excedente y seque rápidamente. Claro. Ese es el secante. Y tanto es así que el secante se ponía con un piolín o con una cintita al mismo cuaderno, para que uno no se le perdiera. Era una cosa importantísima el secante. Claro, claro. Bueno, entonces esta solución, digamos, que encuentra este hombre Viro. Porque tiene un secado automático. Bueno, eso es lo que habían descubierto con la tinta, que no se podía lograr hacer una tinta fluida y que seque bien rápido, digamos, para la estilográfica. Él hace este descule, digamos, con un compañero de él y con un socio de él que era Meine, de apellido Meine. Por eso que se va a llamar Virome, de Viro, que es el apellido de él, y Meine, las dos primeras letras del apellido de este socio, de este compañero que él tenía, son las que van a formar la virome. Resulta que el producto va a ser inscrito en el 1942 como invento, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir, mirá, yo estoy hablando que no se usaba porque, primero, que era muy cara la virome, pero aparte de eso, la gente no la compró como idea, ¿no es cierto? No estaba instalado en la cultura, digamos. No, absolutamente no. Lo que estaba instalado era la estilográfica con cartuchos. Que sí, la novedad era esa, que traían cartuchos que se podían cambiar. Claro, que ya no tenías que usar el tintero. Para mi época no. No. Antes sí, tanto que los bancos traían hasta el agujero para poner el tintero. Los chicos iban con el tintero a la escuela. Todo esto que estoy hablando parece de María Castaña y fue hace pocos años atrás, ¿no es cierto? Él empieza a hacer esta fabricación, pero vuelvo a repetir, la empresa no era una cosa que podía funcionar fluida porque el mercado argentino en principio era un mercado muy pequeño y un producto argentino difícilmente podía exportarse en ese entonces al mundo de producción, no había salida, al contrario, nosotros comprábamos, ¿no es cierto? Y entonces le consiguen a él un socio inglés y este socio inglés es quien le va a vender a Eber Sharp Faber en Estados Unidos la patente del invento, le vende la licencia, digamos, para producir, escuchá la cifra, en $2 millones de la época, para producirla en Estados Unidos. Y al mismo tiempo este hombre se mueve en Inglaterra y logra venderle, ahora te voy a explicar por qué, a la Armada inglesa 150.000 lapiceras. Porque resulta que el problema que tenía la estilográfica era que con la presión de los aviones se reventaban, los cartuchos se reventaban, la tinta se reventaba. Y entonces esta lapicera le habían encontrado que haciéndole un agujerito, que algunos habrán visto alguna vez antes, ahora ya prácticamente no se usa en las que son para uso normal, pero la que venía transparente tenía un agujerito que era precisamente eso, para equilibrar la presión y que no explotara la lapicera. En el medio más o menos. En el medio. Y es más, después incluso le hicieron un agujerito al capuchón, por si alguien se tragaba el capuchón para que no pudiera quedar ahogado. Este mismo socio es quien le va a conseguir esta venta de lapiceras, pero aparte de eso le va a conseguir también que un varón francés, el varón Beach de apellido, le compre también la licencia para producirla en Francia. Y entonces el varón Beach va a empezar a producir estas lapiceras en Francia, pero Beach
está muy asociado a bitch, la pronunciación inglesa que significa prostituta, ramera. Entonces, para que no se asociara a ese término, le terminan cambiando el nombre, le sacan la H final y va a quedar Bic. Y entonces el bolígrafo se va a llamar Bic y lo va a producir la compañía francesa Bic, que es la que tiene hoy la mayor venta en el mundo de este producto. Yo lo que quería decir es que fue un desarrollo argentino y por supuesto este es un país que no tiene posibilidades, digamos, de sostener una infraestructura de esas características para fabricar al mundo. Y entonces terminó siendo un desarrollo que se hizo en otro lado, ¿no es cierto? Pero el invento, si bien el hombre era rumano, él se naturalizó argentino y terminó muriendo incluso en este país. En 2018 el gobierno de la ciudad va a colocar una placa donde comenzó, en ese garage donde comenzó la empresa de este hombre. Y se va a instrumentar el Día del Inventor en Argentina, precisamente el día de su cumpleaños, que es el 29 de septiembre. Ese es el Día del Inventor en este país. No es el Día del Inventor en el mundo, ¿no es cierto? Porque el Día del Inventor en el mundo es el 9 de noviembre. Ese día corresponde a la actriz que también era inventora, Hedy Lamarr, una actriz muy famosa de esa época, que fue la que inventa la transmisión FM. Por ella es el Día del Inventor, ¿no es cierto? La transmisión FM que es la que hace que lo que se module sea la frecuencia y no la amplitud como era el otro tipo de transmisión. Muy bien, la hija funda una escuela, la hija de Viro funda una escuela que existe al día de hoy, que es la Escuela Argentina de Inventores, que van los chicos que tienen capacidades especiales, digo, para producir algún tipo de invento, ¿no es cierto? Y la consigna que tiene la escuela es que el mejor invento siempre es el próximo. Bueno, y yo lo que quería es cerrar este pequeño bloque con la idea de que este es un país que no tiene un incentivo hacia los inventores, o tiene muy poco incentivo. Y hay inventores impresionantes en este país que después terminan yéndose y venden, digamos, los inventos, o son producidos en otro lado. Cada vez que alguien inventa algo en este país, lo primero que hace es buscarse todo tipo de inconvenientes y de trabas. No, me parece que es un país que no apoya, digamos, la inventiva a los inventores, que los hay muchos y muy buenos, ¿no es cierto? Nada, era simplemente el comentario de arranque y quería hacer esa expresión de tristeza por la gente que quiere emprender y le cuesta tanto. Claro. Hablando un poco de emprender, ¿no? El tema que nos vamos a ir es un tema de la Versuit Vergarabat con Gustavo Cordera. Yo creo que lo que dijiste, el tema lo refleja, pero al pie de la letra de una manera brillante, y a mí la Versuit me gusta mucho. A mí también. Es una banda que me gusta mucho. Así que vamos a escuchar La Argentinidad al Palo, que refleja todo eso que dijiste. Adelante. De leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores.